Avui és un acte obert, però per aquí em sembla que hi ha tres tipus de persones. Tres tipus de persones que veniu per tres raons diferents. Per una, sou els que presenteu el projecte. Per un altre cantó, estan els autors de l'edició del 2010, que és l'exposició que es va inaugurar ahir, i el que seria el nucli del projecte i el nucli de jurat, que en aquest cas és la meva parella, la Núria López, són qui estan portant el pes fort del projecte i que portaran la direcció de cap a on hem dirigit aquesta història. Si voleu, doncs comencem, que tenim l'Emanuel Nutile amb el seu treball Incontri i últimament. Nace también de la necesidad de poder atrapar esos momentos que me han transmitido alguna sensación y que a lo largo del tiempo le siento la nostalgia, como si me dejasen algo dentro. Esas fotografías todas han sido hechas con fotografía analógica y están disparadas con, digamos, cámara oculta, de manera que se vea también mi presencia en las fotos, como el lado opuesto al fotografiado. He sido muy influenciada del trabajo de Joan Colón, que este año he sido acercándome mucho a él como estilo y técnica, y también decidí por esto darme más o menos el mismo límite de zona para poder fotografiar a esos personajes. Pero la idea mía principal era que en cada historia pudiese ser autónoma, digamos, y que dentro de sí pueda llevar esta sensación que yo he probado digamos, con este encuentro. Y el conjunto de historias también por esto han sido disparadas en el centro, y la idea también era dar esta confusión del espectador al no entender qué pasa prácticamente. O sea, por esto cada historia, digamos, es como si fuera un hilo aparte, digamos. Pero el contenedor de todas las historias sería, como decías tú, un poco la arquitectura del área urbana de Barcelona, que venía a ser un poco como este entorno. Entonces por eso me interesaba que la historia fuera digamos, la reacción de la otra persona. En sí, que cada fotografía podría ser una historia, digamos. No. Bueno, en principio la idea del mural era la de jugar también un poco con digamos, la visión que se tenga después en la pared, ¿no? Por ejemplo, también por eso he jugado con miradas a la derecha, a la izquierda, gente que indica a la derecha, gente que mira arriba, para crear esta confusión, que es lo mismo que he probado yo, ¿no? al ir por ahí mirando. Y claro, siendo todas fotos que yo no miraba en el visor cuando fotografiaba, también he intentado dejar un poco esa sensación de que cada uno interpreta, ¿no? La fotografía. Entonces en este caso, por ejemplo, he decidido dejar al centro esta fotografía porque claro, tiene un eje central de composición, y las demás también jugando un poco con conjuntos, por ejemplo, ¿no? Si vemos las últimas tres, he intentado hablar un poco de una edad diferente, por ejemplo, de la primera línea, ¿no? Y en la segunda tenemos solo mujeres como elementos principales, también quería jugar un poco en esto. Y creo que digamos que en cualquier sentido, como no deja de ser un cuadrado y hecho de diagonales, no deja de ser cada historia posible, aunque sea confundida. Pero como me la veía, para mí que he tenido esta sensación montándolo, digamos, veía que en cada dirección se aguantaba el trabajo, porque para mí era como si fuera una historia en sí misma que uno se podía interpretar, ¿no? Como según su experiencia, claro, cada uno según su experiencia ve lo que puede ver. Time out.
Bueno, gracias a todos por venir. El trabajo Vía Granel está inspirado en una auténtica necesidad de contar lo que para mí es Barcelona, o lo que es mi Barcelona, digamos. No sé si de contárselo a otra gente o de contármelo a mí mismo, quizás, ¿no? Yo llegué aquí a Barcelona en el 2006, a fines de 2006, y una de las cosas que más me sorprendió después de hacer todo lo turístico y lo típico de Barcelona, cuando uno empieza a recorrer la ciudad con un poquito más de profundidad, es la conservación de las tradiciones que tiene Barcelona junto con esa vanguardia que tiene constantemente, ¿no? Y eso muy cerca, quizás en 2 calles de distancia o en la misma calle. Y evidentemente las bodegas Vía Granel, de las cuales soy habitué, es una de las cosas que más me impactó, que siempre tuve en la cabeza retratarlas o aparte de visitarlas, porque hay bodegas que están cercanas a espacios como la Rambla, súper turísticos, y quizás a 2 calles entrando en el Raval hay bodegas que se conservan en el tiempo como si el tiempo no hubiera pasado. Y en ese sentido me pareció, bueno, necesité contar un poco qué era para mí Barcelona, y para mí Barcelona es evidentemente en gran parte este tipo de cosas tradicionales. Dentro de lo que es las bodegas encontré varias distintas. Hay bodegas que prácticamente se conservan como hace 100 años, desde la parte edilicia hasta lo que tienen dentro, hasta prácticamente sus dueños, las telas de araña. Hay otras bodegas que han sido relanzadas por los nietos que heredaron quizás bodegas de sus abuelos y las han hecho un poco más jóvenes, pero siguen manteniendo la estética de otras épocas. Y bueno, como habitué de esos lugares, como persona que iba habitualmente y como parte fundamental de Barcelona, que quizás está escondida para muchos de los que viven aquí y para muchos de los que vienen y simplemente pasan poco tiempo, necesité contarme esta historia o contarme a mí mismo qué era lo que estaba viendo, ¿no? Y bueno, creo que un poco presento lo que es la inquietud, digamos, y de dónde nace la inspiración. Después, bueno, la cuestión técnica o no técnica me parece que quizás es un poco anecdótica, ¿no? Pero bueno, viene de ahí. Empieza cuando empiezo a sacar fotos, en el 2008, se queda aparcado ahí porque por obligaciones de trabajo y de la vida, y lo retomé este año. O sea, en el 2008 habré sacado unas fotos durante un mes, digamos. En 2011 lo retomé creo que en junio, y desde ahí intentando ya darle forma hasta hoy, hasta que lo presenté. Así que te diría que unos cuantos meses. Vale, de eso es todo un tema porque también lo pensé. O sea, tengo material más de personas y todo, y a veces me daba la sensación de que le faltaba persona cuando hacía la selección. Pero lo que pasa es que, bueno, también pensé que hay maneras de contar quizás que no tienen por qué ser tan literales, quizás, ¿no? Un poco más poética es un poco demasiado la palabra, pero algo por así, ¿no? Y estos lugares tienen mucho que decir y de sus personas a través de los detalles que los rodean, ¿no? O sea, son espacios quizás pequeños y tienen una foto de un torero con unas telas de araña pegado en una barrica de roble. También no hay ninguna persona ahí interactuando, pero eso habla de las personas también. Hay algunos lugares que son francamente pequeños y como que abundarían lo mismo si repito cómo interactúan, aunque podría enriquecerlo. Me parece que a veces contar lo que pasa en las paredes en lugares como estos, que hablan tanto de la historia y la tradición, es otra manera de contar lo mismo, quizás. 6. Bueno, que finalmente hayan quedado aquí es una buena pregunta. 5 deben ser. 5. Vale, gracias. Hay un problema de trabajo de distancia en la bodega, que es el tamaño de la bodega. Después está el trabajo a posteriori, ¿no? Pero no hay lugar a veces para sacar las cosas con un poquito más de distancia, que eso es una cosa que me ha pasado. Gracias. Es un trabajo que es muy, muy querido para mí porque yo llegué aquí en el 2000 y estaba empezando un poco a ver a Barcelona desde aquí, ¿no? Como sintiéndome aquí, no como turista, ¿no? Cuento desde mi mirada esta Barcelona que yo veo en un horario concreto que es de 5:30 a 7:30 de la noche en invierno. Romper las distancias entre los objetos, aplanar un poco las formas y construir otras formas en las que se unen objetos lejanos, cercanos, personajes y tal, para que al final, no sé, generar
un poco espacios más poéticos, ¿no? De ver a Barcelona. Aquí no la tienes, te la imaginas, o te la sugiere, o va más hacia allí, ¿no? Sí que es mi Barcelona desde mi punto de vista, pero lo que me gustaría que pasara, en el caso de que la gente lo vea, es que sean capaces de sentarse un rato largo mirando un par de farolas de aquí e irse a otro lado. Y me parece que, bueno, en esta ciudad he ido encontrando muchos de esos detalles que pueden provocar esta sensación. El hilo conductor narrativo, pues efectivamente no lo hay, no es una narración. Lo que sí intento hacer es que haya un hilo conductor más de tipo formal, plástico, ¿no? Y por eso hago este rigor de horario que me permite trabajar con un tipo de luz concreto y tener unos resultados que han ido cambiando justamente en la medida que he ido trabajando esto, ¿no? Y bueno, es un poco la idea. En mi trabajo, el punto de vista que yo tengo de Barcelona, estar en un determinado momento de mi vida, estuvo relacionado con el cementerio del Montjuïc, y no es un reportaje, digamos, desde el punto de vista clásico del fotoperiodismo. No quiero documentar nada de forma, digamos, objetiva o denunciar, es solamente una reflexión muy subjetiva y a veces también deformando un poquito lo que es la realidad. Yo creo que en este trabajo hay como tres claves de lectura que se pueden repartir en esta forma. La primera parte, digamos, es la motivación personal que me movió para acercarme al cementerio. Me di cuenta que había otro nivel de lectura del cuerpo de imágenes, que era como, digamos, pasar de lo personal mío a lo exterior, y esto fue darse cuenta que lo que es un cementerio, y sobre todo el cementerio de Montjuïc, es como si fuera el guardián de la memoria colectiva de una ciudad, porque allí, digamos, al mismo tiempo se pueden encontrar personajes ilustres que han forjado de una manera la ciudad, y al mismo tiempo personas totalmente desconocidas que de todas formas han participado en los últimos 150 años activamente, quien más y quien menos, a la formación de lo que es, digamos, el tejido social de la ciudad que es Barcelona. El tercer nivel, a raíz de ver muchas estatuas, monumentos y tal, la metáfora que yo quise hacer entre, digamos, la fotografía analógica y la muerte, digamos que es un poquito la misma cosa, porque una copia fotográfica, cuando, digamos, desde los granos de plata una copia florece, se va fijando y luego es como si fuera el ciclo de la vida, y luego poquito a poco se va, atacada por la luz, se va consumiendo hasta que desvanece y se borra. Os explico brevemente cómo surge el proyecto Forum. Creo que en realidad es, cuando cansada ya de discutir si ese recinto Forum que surgió en el 2004 con lo del Forum de las Culturas y tal, si realmente ha servido para que los ciudadanos en el fondo de Barcelona puedan disfrutarlo o no. Es un espacio que ocupa 30 hectáreas, creo que el presupuesto inicial eran unos 324 millones de euros. Y lo cierto es que es un tema que a lo largo de los años ha ido saliendo a conversación. O sea, realmente fue un gasto inútil, realmente es un espacio que sirve para uso y disfrute de los ciudadanos, y salió un poco de ahí el proyecto. O sea, realmente, ¿qué hay en el espacio Forum? O sea, ¿qué hay? Al margen del edificio Blau, del NAT, que es lo que todos conocemos, ¿qué hace la gente en el Forum? ¿Cuándo va? ¿Quién va? ¿Qué hacen?
Y bueno, surge un poquito de ahí. Entonces, lo cierto es que el planteamiento a priori era uno y bueno, ha ido evolucionando un poco. Es cierto que al principio, o sea, supongo que como ideas preconcebidas que llevamos todos, lo que más me llamaba la atención era el espacio en sí, o sea, lo que era la arquitectura. Hice cientos de fotos, o sea, de lo que es arquitectura. Y luego me di cuenta de que eso realmente no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo quería plasmar, que es realmente quién y cómo utiliza el espacio. Bueno, la segunda fase, digamos, que fue empezar a plasmar un poco caóticamente gente, eventos, y luego supongo que surgió mi propia manera de hacer fotografías, que es un poco más fijarme en detalles que pueden ser un poco simbólicos. El proyecto está absolutamente abierto, os he hecho una selección un poco aleatoria, porque lo cierto es que tengo muchísimas fotos y me cuesta, reconozco, me cuesta hacer una selección siguiendo un hilo conductor. Entonces, bueno, lo que hay aquí ya veréis, o sea, que es una muestra, bueno, de los cientos de fotos que hay del fórum. Pero bueno, lo que yo intentaba reflejar es realmente la parte, o sea, un poquito de la parte de arquitectura, que son las primeras, algo de gente en movimiento y luego detalles con los que yo me he ido quedando. O sea, lo que es cierto es que realmente paseas por el fórum y paseas, ya sabéis que es un inmenso espacio, y acaba cambiando la percepción original, que yo creo que en el fondo es de lo que se trataba. Pero bueno, no me extiendo más y os dejo que las veáis. Bueno, es que es lo que os comentaba, realmente, o sea, este proyecto, o sea, bueno, es que como mínimo un año para coger más o menos los eventos periódicos. Pues que piensa, o sea, claro, una vez que haces la inmersión empiezas a descubrir la feria boliviana, la peruana, lo del sonar, claro, y realmente dices, es que hay multitud de eventos. O claro, hace falta un hilo conductor, o sea, ¿de qué hablamos? Claro, si solamente estás haciendo parte arquitectónica, es una cosa. Si estás haciendo detalle, es otra. Si lo que quieres realmente es captar grupos de gente, es otra. Claro, entonces, o sea, cuesta un poco porque hay que centrarse, es que realmente da juego, o sea, como no os lo podéis imaginar, es que yo no me lo hubiera imaginado nunca. Entonces, aquí el problema tal vez es que la selección, es que cuesta porque no tenía muy claro realmente de qué estábamos hablando. Dices, si solamente pones el detalle, estás perdiendo toda la parte humana. Si pones solo eventos, claro, pierdes la otra parte. Entonces estaba un poco ahí en el aire, en cuanto que dices, bueno, cuando haya un proyecto definitivo, entonces puedes centrarte y canalizar. Realmente, o sea, por fotos no será, desde luego, pero caóticas en ese aspecto, o sea, que realmente dices, es que se puede afrontar desde diferentes perspectivas. Entonces, en función de la perspectiva que adoptes, claro, la línea irá por un lado u otro. Pero bueno, realmente yo me he dado cuenta de que como espacio de ocio, lo cierto es que funciona al margen de lo que muchísima gente, o incluso yo la primera, nos pensábamos. Pero bueno, ahí está. A ver, yo reconozco, o sea, para mí todas tienen su motivo, supongo que igual a veces sí que hay que explicarla. A ver, el Fórum es un espacio que se ha criticado muchísimo por el cemento que tiene, la cantidad de cemento, superficie dura y lo poco cómodo que es para caminar. Yo creo que probablemente esa es simbólica, o sea, es una alpargata de cáñamo que necesitas ponerte para patearte, o sea, todo lo que es el recinto Fórum. Esto probablemente hace referencia a lo que decían ellas, o sea, es la diferencia entre sacar la amplitud en la foto, o sea, que se vea el contexto, o irte al detalle. Es que es una opción, claro, o sea, en este caso, por ejemplo, pues bueno, yo tengo muy claro lo que significa lo de la señora, pero sí que es cierto que dices, bueno, una foto tomada desde una perspectiva diferente en la que incluyas a la señora e incluyas todo lo que hay detrás, probablemente cambia. Pero entonces, o sea, pierdes lo que es, o sea, primavera pura y la señora floreada allí, o sea, pasando también su tarde. Hola a todos, buenas tardes. Yo no soy muy habladora, es que os explico muy concretamente las cosas. Es un proyecto que empecé el curso pasado, estoy estudiando en la UPC del CITEN y teníamos que hacer un trabajo de reportaje y decidí hacer Nou Barris. Bueno, Nou Barris es donde yo he nacido, he crecido y vivo. Descubrí que Nou Barris no era solo la parte donde yo me movía, sino eran 13 barrios que hay, es el distrito más grande de Barcelona y mi trabajo es de arquitectura más que personas, fotografío muy poco de personas, porque es la historia, la edificación
y lo que he estado haciendo es un recorrido visual de zonas de diferentes barrios y he ido haciendo diferentes fotografías hasta llegar a la Masía Balbona. De todos los barrios he ido haciendo diferentes recorridos. Aquí hay una pequeña parte y es un proyecto abierto. No tengo mucho tiempo de fotografiar y lo tengo pendiente para cuando termine la carrera. Bueno, es que son diferentes barrios y en algunas las primeras imágenes son de un recorrido visual que tenía que hacer y utilizaba panorámicas y he ido jugando también para explicar más con detalles lo que quería definir de la ciudad, bueno, del barrio. Como son 13 barrios, también es la forma de explicar también la diferencia. El primero es la parte de Porta, entonces es la diferencia de lo que ha modificado. Quiero jugar también, faltarán los archivos antiguos, porque también, claro, yo soy fotógrafa hace poco. Yo he crecido aquí y sé cómo era. No, barrios, ¿no? Y me apetece mucho de utilizar las imágenes antiguas con las actuales, porque ha cambiado tanto esto y me gustaría explicar mis vivencias de cómo he crecido y he jugado en estos caminos, y entonces la historia del formato también da más fortaleza a las imágenes. M'agradaria apuntar com dues coses perquè suposo que llavors és molt més fàcil d'entendre, no? I bueno, aquestes dues coses són que primer que ha sigut una mica un projecte com kamikaze, perquè em vaig entrar de la convocatòria potser 2 setmanes abans de que s'acabés el termini, llavors ha sigut tot com la voluntat d'expressar una idea i haver fet, diguéssim, que m'agradaria continuar el projecte i modelar-lo molt millor. I la segona idea és que és més aviat un experiment que res més, no? Perquè bueno, el meu projecte va sobre l'Alzheimer, però tractat des d'un punt de vista molt en concret i fent un experiment, no? Perquè normalment quan fem fotografies, sobretot en el fotoperiodisme, el que fem és situar-nos com a espectadors, no? Davant d'una escena que ens commou molt o ens capta molt l'atenció i llavors la retratem, no? I no fem res més que situar-nos en aquest punt de vista no de vividors sinó d'espectadors, no? I el que jo he intentat és capgirar aquesta idea, no? Tergiversar-la i intentar situar-me i que quan l'espectador ho vegi també es situï com en primera persona, com si visqués aquesta realitat, no? Que és molt dura i molt complexa. El meu objectiu, diguéssim, era estimular l'espectador, no? Que quan a vegades fem fotografies, el que fem és, volem transmetre una idea i fem una fotografia tan clara que l'espectador pugui veure directament el que volem transmetre, no? I a vegades està bé que fem fotografies que no siguin tan clares i que llavors l'espectador s'hagi de parar, no? I d'aquesta manera tregui unes reflexions que segurament si li haguessin donat unes fotografies molt més clares no les hagués tret o hagués hagut d'esforçar-s'hi menys, no? I bueno, el que intento en aquestes fotos és retratar, o sigui, crear imatges de l'oblit, no del record, no? Que és el que acostumen a ser les imatges. I bueno, és una Barcelona que tots coneixem perquè són records, imatges que tots hem vist, que tots tenim, però intentant trobar uns recursos fotogràfics o plàstics que les facin molt ambigües, que creïn imatges que ens poden recordar llocs però que no sabem identificar ben bé o que ens recorden però no entenem ben bé a què ens recorden, que de fet és el que passa quan tens Alzheimer i de cop tots els records que tens d'una ciutat que és la teva es comencen a oblidar, no? I el títol es diu No te n'oblidis perquè diguéssim s'adreçaria a una cosa que fem sempre, que és intentar recordar-ho tot i gravar tot el que podem, perquè en realitat quan tots els records que tenim i totes les experiències són el que ens fan ser el que som, no?
Llavors plantejar-nos de perdre totes aquestes experiències és com molt dur, en realitat, no? I també es diu no te n'oblidis perquè segurament quan algú visita una ciutat l'última part que veu o la que ja no descobreix són els malalts, els hospitals, la gent que pateix, no? I que, bueno, pues, està bé també deixar constància de que hi és, no? De fet, bueno, la meva idea a l'inici era, bueno, amb aquest contacte que tinc d'aquesta persona, no? Pues, parlar, aconseguir que fotografiar els records d'aquesta persona. O sigui, construir, no?, el que ha perdut. No, també plantejava com els seus espais, casa seva, no? Pues lo mío parte bastante de la palabra y de la palabra a la acción. Por lo menos eso es lo que pretendo. Y entonces lo que he hecho es un trabajo bastante largo en el sentido de empieza en el 2004 cuando empiezo a fotografiar grafitis. Después en el conjunto de lo que es la parte de la palabra y la acción lo intento mezclar así, ¿no? O sea, pintando los muros, tomando la palabra. Y es un poco la actualidad, lo que nos está pasando a partir del movimiento de 15M. Lo intento encajar en un formato gráfico lírico y a ver si por ahí cuela, pero realmente lo que más me interesa ahora es la opinión que me podéis dar vosotros. Y entonces empiezo fotografiando grafitis, al principio cuando llego a Barcelona, y los he recuperado para poder hacer de vehículo, ¿no?, el discurso que yo quiero hacer, que es como empezamos a escribir. A mí me empiezan a sorprender esos mensajes que va escribiendo la gente, que los apropio, los hago mía, me hacen reflexionar, vuelvo a casa, voy a mi trabajo y después la realidad está yendo muchísimo más deprisa, ¿no?, con esta crisis, estas historias, y estamos saliendo a la calle a reivindicarnos, a decir basta ya, y es una especie de canto, puede ser así un poco de mensaje de Paloma de la Paz, pero es un canto de libertad y hecho entre todos. Y por eso el propósito, o sea, y me atrevo hay como un mensaje, ¿no?, en el documento construido entre la acción y esa acción, ¿no?, que de la palabra pasamos a escribirnoslo encima, en carteles, a llevarlo encima, a salir a la calle, a ocupar nuestro espacio y a reivindicar lo que es nuestro. O sea, fundamentalmente yo creo que lo que ando persiguiendo ahí es pues el miedo, ¿no? O sea, representar el miedo. También están todas las vallas publicitarias que están reescritas por nosotros, por el pueblo, diciendo, hey, ya no nos lo creemos. Y juego con esos tres, a partir de esas tres grafías que están constantemente en la ciudad. El escenario es Barcelona, está pasando en muchas ciudades de maneras diferentes en cada uno de los países, pero más o menos sí que hay un movimiento que está yendo a eso. Y por ahí, pues en todo caso a mí me gustaría la respuesta de todos vosotros, a ver qué os parece. Una noche fría de hace un año atrás, más o menos a fines de diciembre, con dos colegas caminábamos por el Raval en busca de un poquito de calor. Encontramos un barcito gallego que está en el Raval, en una calle escondidita por ahí, y que nos pareció el lugar adecuado. La foto que vais a ver es un poco una serie de visitas a este lugar, que personalmente lo encontré mágico. Y en algún punto también con uno de mis colegas decidimos ir a ver y a hacer algo con eso. Al final se convirtió en un pequeño documental con otro colega y yo seguí adelante con las fotografías porque quería seguir contando la historia. Las fotos las voy a dejar que hablen por sí mismas, simplemente era la anécdota del lugar. Es un lugar en el que cada sábado se repite un ritual que tiene que ver con una cultura que es traída de otro lugar de España. Lo que sí quiero resaltar, porque no sé, el camino por el cual uno llega a un tema fotográfico, bueno, pueden ser muchos, ¿no? Y en mi caso, muchas veces los temas vienen, o sea, no los busco, los encuentro y me dejo llevar. Entonces este trabajo está en curso. Mi interés es relacionado con estos artistas de una España que fue, de una España que quiso ser probablemente, y que son
señores de una edad que ronda entre los 60 y 80 años que se reúnen cada sábado a montar un pequeño espectáculo de copla, rumba, bolero y ranchera. O sea, hay un ritual tácito, una complicidad, y creo que el público verdadero es el que va por primera vez, como fue en mi caso. Trabajé con un 50 todo el tiempo y claro, tengo que volver con un gran angular porque el lugar es muy pequeñito, súper pequeñito. Y hay fotos que tengo hechas que cuentan otras cosas y tengo que por eso mejorar la edición y tengo que volver para hacer el espacio vacío, etcétera, etcétera. Sí, quizá en una edición un poco más grande o porque hay variedad, digamos, de momentos o simplemente reordenarlas, pero sí. Empiezo por el espejo del cartel, es el espejo de donde se pintan y se arreglan. Bueno, pues este es un reportaje sobre la playa de Barcelona, sobre las playas. Casi todo en realidad es la Barceloneta, San Sebastián y la Barceloneta. Creo que las playas de Barcelona son de un valor fotográfico incalculable. Sociológicamente se crean unas situaciones increíbles, ¿no? Me interesaba mucho como el abandono de los cuerpos y de las cosas, ¿no? Esa sensación de que las costumbres se relajan mucho y todo se crea una amalgama terrible de cosas que además solo se da. Todas las playas son curiosas, pero la de Barcelona en especial confluyen muchos elementos. Todos los turistas, toda la gente de la Barceloneta. Y yo siempre tenía la sensación de estar como en una especie de purgatorio dantesco, de un lugar en el que las cosas podían ser cómodas, pero eran muy incómodas, y todo está como en un movimiento donde nada acaba de posarse. Entonces lo aligeré un poco, este es un montaje más pop, pero bueno, es sobre eso. Es que claro, el equipo tenía que ser... las fotos son muy próximas con la gente. Yo no me escondía para hacer las fotos. De trabajar con la gente tiene tan de cerca, ¿no? Pero a la vez tampoco hice retratos, me hice amiga de mucha gente con esto, ¿no? Pero bueno, luego no quería que fuera un reportaje de retratos, quería que tuviera este punto de espontaneidad. Entonces, claro, te presentas con una cámara bien grande y un flash, la espontaneidad se acabó totalmente. Entonces, me hice con un flash bueno, pero pequeño, y me llevó un tiempo. Pero yo quería el color saturado, porque este reportaje, el color es parte de ello, para mí es sustancial, no es solo la forma. Por eso la luz también quería que fuera la que es, ¿no? Que es muy especial porque digo que la playa de la Barceloneta y de Barcelona tiene un toque muy único de Barcelona, que Benidorm también es especial, pero no es muy distinta. Lo de los encuadres más agresivos, ¿no?, que comentas, es que el grado de estudio es el mismo porque todo está hecho live action, o sea, no es que tampoco en una me lo pensara mucho, lo veía y hacía la foto como podía, porque en algunas es difícil buscar el momento de hacerles la foto ahí, ¿no? Lo quería hacer aposta, estos encuadres así como amputados porque es un retrato un poco de la incomodidad, entonces quería hacerlos incómodos y a veces es demasiado, ¿no? Pero quería que el final del reportaje transmitiera esta sensación. Y luego hay otras que son más anchas porque me interesaban mucho los grupos, porque las situaciones de grupos que se crean son muy curiosas y fomentan mucho ese movimiento, así que parece un cuadro del Bosco, ¿no? Entonces, pues ahí tiene que ser más ancho. Fotografía más del alcohol, las latas, pero claro, es que son muchas cosas. Al final me quedé con las personas, ¿no? En el montaje, claro, no puedes poner 1000 fotos.